Los personajes de la política, la farándula, todos los protagonistas juntos por el Valle. Avance, entrevista semanal, sábado 7 p.m. Bienvenidos a Avance Juntos por el Valle. Continuamos esta serie de especiales que estamos haciendo con candidatos a la alcaldía de Tuluá, diferentes corporaciones, porque nuestro interés es que ustedes como televidentes conozcan las propuestas de cada uno de ellos, qué piensan frente a temas de ciudad, quiénes son, para que el 25 de octubre tomen la que ustedes consideren sea la mejor elección de todas. Y para ello necesitan obviamente tener toda la información que sea posible, todo el perfil profesional y humano de quienes buscan regir los destinos de nuestro municipio y en los diferentes municipios del centro del Valle del Cauca. Hoy nuestro invitado es el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con quien vamos a tener una charla para conocer varios aspectos del tema político, de su vida personal, porque creo que es muy importante que la gente conozca temas de quién es, de qué piensa, de cómo visualiza el tema de ciudad, cómo visualiza su propia vida, porque de ahí se pueden tomar, reitero, las mejores decisiones el 25 de octubre. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Qué placer estar acá, además digamos que en un espacio en el que usted juega de local, al fin y al cabo estamos en su propia casa, para que comparta con todos los televidentes. Bienvenido. Muchas gracias, Johnny, muy formal. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de poder estar en su programa. Vamos trabajando fuertemente, vamos haciendo una labor constante, permanente, y todo va saliendo muy bien, afortunadamente, gracias a Dios. Ingeniero, por ejemplo, dicen los psicólogos que la pregunta más difícil de responder en la vida es ¿quién es uno? ¿Quién es Gustavo Adolfo Vélez Román? Gustavo Vélez es una persona que ha sido luchadora de toda una vida. Vengo de una familia muy trabajadora, de unos padres que se preocuparon por darnos las tres cosas fundamentales que se les necesitan dar a los hijos: fe en Dios, educación y valores y principios. Soy casado con mi esposa Luz Elena, llevamos toda una vida juntos desde que teníamos 14 años, estamos juntos, es decir que llevamos 31 años juntos, y de nuestra relación tenemos 4 hijos. ¿Esos años incluye noviazgo y matrimonio? Claro, nosotros nos hicimos novios desde los 14 años, pero también muy temprano nos fuimos a vivir juntos. Estaba yo ya estudiando en la universidad y ella quedó en embarazo, y desde el momento yo era en el que quedó en embarazo nos fuimos a vivir juntos. Teníamos 18 años en ese entonces. Muy jóvenes, los dos para tanta responsabilidad. Estábamos muy jóvenes, tuvimos por fortuna el apoyo de nuestros padres, y entonces yo pude culminar mis estudios, y Luz Elena trabajaba pues acá en el municipio de Tuluá. Fue entonces una etapa muy bonita, fue una etapa que le dio mucho valor a nuestra vida y nos fue formando como tal, como pareja. Cuando ya me gradué de la universidad, nos casamos, casi que fue una decisión inmediata. Nos casamos hace 22 años, un 15 de enero de 1993, del siglo pasado. Nos casamos. ¿Usted lleva 2 siglos de casado? Desde el siglo pasado estoy casado. Sí, llevamos ya toda una vida juntos. ¿Dónde estudió, ingeniero? Yo estudié la primaria y la secundaria acá en Tuluá, en el Colegio Salesiano. Yo entré al colegio cuando tenía 5 años y me gradué 15 años del colegio. Me gradué muy rápido y me fui a estudiar a Bogotá, a la Universidad Javeriana, y allá pude realizar mi carrera como ingeniero civil. Yo soy ingeniero civil egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Y más adelante tuve la oportunidad de hacer una especialización también en la Universidad Javeriana en Cali, en uno de los temas que a mí más me apasiona, más me gusta, que es el tema financiero. Entonces yo hice una especialización en finanzas. Ingeniero, ¿y terminó muy rápido el colegio? ¿Es que era muy pilito? Sí, yo era muy juicioso. No, realmente tenía una ventaja inmensa. La mayor ventaja era que tenía un hermano que era más buen estudiante, y entonces yo le chupé rueda a mi hermano Luis Enrique durante todo el colegio. Pero realmente yo me acuerdo que en ese momento, en ese entonces, había unos programas, de los poquiticos programas que uno veía en televisión, porque no había sino 1 o 2 canales y se cogían a medias. Yo me acuerdo que era Plaza Sésamo, y en Plaza Sésamo estábamos nosotros muy niñitos,
y nos enseñaban a leer, nos enseñaron a escribir, nos enseñaban los números. Entonces, cuando yo ingresé al colegio, ingresé de una vez a kinder, y de ahí me pasaron a segundo de primaria, es decir, yo no hice primero de primaria. Usted es de la generación de Enrique y Elmo. Exactamente, yo soy de la generación de Enrique y Elmo, de Beto y de toda esa gallada que hoy todavía siguen siendo muy activos. Además me imagino que fue determinante el hecho que su mamá es docente también. Claro, mi mamá fue docente durante toda la vida. Mi mamá, mi abuelo, mis tías, todos ellos vienen de una familia de maestros. Mi abuelo fue un gran maestro, fue un hombre valiosísimo, de unos principios y unos valores, un hombre supremamente trabajador, el papá de mi mamá y de mis tías. Y de ahí entonces todas mis tías y mi mamá también se fueron por la docencia. Mi mamá fue docente en el Colegio Salesiano durante 33 años. ¿Toda la vida? Toda la vida, hasta que se jubiló hace ya 11 años, hasta que se pensionó. Y de ahí a eso, pues lo que ha hecho es ayudarnos a criar todos estos muchachos. Eso quiere decir que en su familia el tema de la educación siempre ha sido una prioridad. Es una prioridad y además porque lo hemos vivido como experiencia. Casi toda nuestra familia ya es profesional. Mis primos, mis primas, toda esa familia que viene de estas mujeres que fueron docentes, pues entonces nos inculcaron que la educación era la base fundamental, que a través de la educación se podía crecer socialmente, culturalmente, académicamente, económicamente, es decir, a través de la educación se pueden lograr todos los objetivos que se proponga una persona en la vida, o una comunidad, o una región, o un país, y eso ya está demostrado, pues además, así a nivel mundial. Los países que se educan son los países que mejoran la calidad de vida de sus gentes. Entonces me imagino que, obviamente, si usted fuese alcalde de Tuluá, va a implementar esa convicción en la ciudad. Claro, yo digo que lo más importante que nosotros le podemos dejar como legado a las futuras generaciones es la educación. Y la educación en la formación, no solamente en el conocimiento, sino la educación en la formación en principios, la formación en valores, la formación en el ejemplo que se dé, la formación como elemento fundamental para poder entender a las personas, para poder avanzar en el desarrollo de lo que nosotros pensamos sea una mejor calidad de vida para nuestras comunidades. Me parece que la educación es ese pilar, es la base más importante de una sociedad. De hecho hay un tema que a mí me llama mucho la atención. Creo que con usted, me corrige si estoy equivocado, no sé si en el mismo salón, pero sí en la misma generación y el mismo colegio que el Salesiano, son el representante de la Cámara, Rafael Alberto Palau, el hoy alcalde de Tuluá, usted, creo que el ingeniero Fabián Tenorio, Jorge Alberto, el odontólogo, le cambié la profesión al odontólogo, la van a dejar conmigo, creo que varios aspirantes a la alcaldía, como digo, Tenorio, bueno, una serie de personas de la vida pública que creo que estudiaron o juntos o de la misma época. Somos de la misma época, por ejemplo, Jorge Alberto Cruz, Nacho Cruz, José Germán Gómez, Luis Eduardo Aguiar, Fabián Tenorio, Gustavo Vélez, todos somos del mismo año, nos graduamos juntos. Que la clave de la educación es decir, sí, todos educados en el mismo lugar. La educación. Rafael venía un año antes que nosotros. ¿Más viejito? Sí, más viejito. Venía Nachito, que en ese momento Nacho Cruz fue cónsul o embajador en Francia, y entonces estuvo en Francia un tiempo y cuando regresó pues entonces terminó con nosotros. Ese amigo nuestro, Enson Pérez, que fue representante de la Cámara, terminó también con nosotros. Fue Juan Carlos Urriago, también terminó con nosotros. Es decir, fue una generación, esa es una generación que de alguna manera tuvo, yo me preguntaba y estamos hablando, digamos, los que están en la vida pública que todos conocemos, pues sé que hay empresarios, sí, y otra gente que le ha servido mucho a la ciudad. Que le ha servido muchísimo. No, me preguntaban en estos días que qué había pasado en ese momento, que el por qué esa generación, ese año 84 y ese año 85, habían dado tantas personas que hoy estamos en la vida pública, y no solamente a nivel de lo administrativo, de lo que tiene que ver con lo público, sino a través también de lo privado, que hay amigos nuestros que tienen posiciones importantísimas a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Son personas que nos han ayudado enormemente
que han generado condiciones de empleo, que le han abierto puestos y espacios a mucha gente de Tuluá y del Valle del Cauca. Eso quiere decir que la buena educación sí es la clave. Es más, si usted fuese alcalde, usted sería el tercer alcalde consecutivo de ese colegio. Incluso hay otros candidatos hoy, también de ese colegio, de la misma generación. Así es, de la misma generación. Eso definitivamente es muy importante. Yo pienso que la base de una sociedad es la educación. Yo pienso fundamentalmente. Si no hay educación, difícilmente podremos salir adelante. Por eso tiene que haber una apuesta tan grande, por eso el gobierno nacional está haciendo una apuesta tan grande y nosotros debemos hacer una apuesta gigantesca en nuestra gestión, en la ejecución de los recursos para garantizar que la educación entonces llegue a todos los sectores. Anoche lo hablábamos en una reunión y decíamos que Tuluá ha venido disminuyendo en la población que está en el sistema educativo. Y no es lógico pensarlo porque Tuluá es una ciudad que ha venido creciendo en su población. Entonces ya hoy Tuluá tiene cerca de 211.000 habitantes y la población que está en educación, los niños y los jóvenes, hoy escasamente llegan a 42.000 alumnos, cuando hace unos años estábamos cerca de 49.000, 50.000 alumnos. Siendo menos habitantes. Siendo menos habitantes. O sea que no es lógico. Y se habla entonces de que sí, que se tienen menos hijos, de que las familias se han vuelto más reservadas en eso, más precavidas, pero lo que sí es cierto es que la población ha aumentado y en donde más aumenta la base de la población, pues es en las personas que nacen, los niños y los jóvenes. Entonces creemos que hay muchos niños por fuera del sistema educativo. Hoy hoy hay en el sistema educativo, en lo público, 32.000 alumnos y en el privado 9.000 alumnos aproximadamente. Y esa cifra hay que subirla. Nosotros creemos que dentro de lo público debemos llegar siquiera a 36.000 alumnos. Y en lo privado hay que hacer un ejercicio muy grande, muy fuerte, para fortalecer también esas instituciones privadas que tanto le han servido no solamente a nuestro municipio, sino a nuestra región, y poder entonces ampliar esa base pues de niños y de jóvenes que están en el sistema educativo. Vamos a una pausa y ya venimos para seguir dialogando con el ingeniero Gustavo Adolfo Belderromán. Centro Aguas desde su nacimiento trabaja para llevar a sus hogares agua potable certificada. Nos preocupamos día a día en la conservación del medio ambiente y hacemos que usted reciba calidad en nuestros servicios. Si tiene algún inconveniente, comuníquese a la línea 116. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida, Vigilado Superservicios. Oye, mi Tuluá, Diego Tenorio Azayús, un hombre serio que da más y mucho más. Diego Tenorio Azayús, porque de Tuluá él hará la mejor ciudad. Diego Tenorio Azayús, influyente, competitivo y social. Ya en Tuluá, Grafimanía. Producciones, taller creativo, tarjetas de presentación, impresión digital en gran formato, diseño gráfico, imagen corporativa, pendones digitales, screen, serigrafía, camisetas estampadas, mugs personalizados, avisos, comerciales para radio y televisión. Imprimimos sobre cualquier superficie. Para consulta gratis, llámenos al celular 310-822-5548. Grafimanía. Con su matrícula mercantil, protege la exclusividad en el nombre de su negocio. Acredita públicamente su calidad y condición de comerciante. Facilita la obtención de referencias y crédito ante proveedores, entre otros beneficios. Matricule y renueve su matrícula mercantil. Ser formal es mejor negocio. El Movimiento Ciudadano de la Gente para la Gente alcanzó su meta. Sumó 40.000 firmas. Doctor John Jairo Gómez Aguirre, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Me llena de orgullo que tantas tulueñas y tulueños estén creyendo en un proyecto para rescatar la gobernabilidad de Tuluá. Y los invito a seguir trabajando en una propuesta de la gente y para la gente.
El Movimiento Ciudadano de la Gente para la Gente seguirá informando. Plan Integral de Movilidad Urbana de Tuluá, PIMU, una alternativa de transporte urbano formal para los tulueños. Espera la prueba piloto a partir del 3 de agosto. Alcaldía de Tuluá, José Germán Chepe Gómez, generando más hechos para el bienestar. Continuamos con el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román. Estamos acá en una charla muy entretenida. Y entonces estamos hablando de la época de colegio. Bueno, eso es una generación que hoy sigue, digamos, en la vida pública de Tuluá por todos lados, empresarios y demás. Luego viene la época de universidad. Se va para Bogotá. ¿Fue duro esa época? Es decir, pues usted tulueño, con sus amigos, de toda su vida. No fue duro, fue durísimo. Yo me fui cuando tenía 15 años para Bogotá a estudiar. Está muy joven, muy niño. Claro, y en ese entonces irse de Tuluá a Bogotá pues no era tan sencillo como hoy en día. El solo bus yo creo que se demoraba 12 horas en el mejor de los casos. Eso era como irse para otro país. Para irse para otro país. Y además Bogotá en ese entonces nos recibió, el país vivía una situación muy compleja. Y ¿Qué año era, ingeniero? Perdón. El año 1985. Y ese año entonces Bogotá nos recibe y a mí me toca en Bogotá la toma del Palacio de Justicia. Estando yo en Bogotá, estando nosotros estudiando, nos damos cuenta entonces de la toma del Palacio de Justicia y muchas personas, miles de personas, entonces fuimos hasta el centro a ver qué era lo que sucedía y en ese momento Bogotá fue un caos total. Eso se vivió en ese segundo semestre del año 85, no había pasado lo del Palacio de Justicia y se vino entonces lo de Armero. Y casi que a la semana siguiente de haber sucedido lo de Armero, yo viajé en avión de Cali a Bogotá y pasamos por encima de Armero. ¿Y lo que era Armero alguna vez? Era Armero y de todo eso, y eso era una cosa gigantesca, o sea, eso fue de un impacto gigantesco. Estudié en Bogotá. Ese fue un año difícil para el país, ¿no? Esa fue una década muy difícil para el país. Yo le cuento algo, Johnny. Nosotros vivíamos todos alrededor de la universidad, fuimos haciendo nuestro grupo de amigos y nos fuimos acercando con las personas que eran de nuestra región, del Valle del Cauca. Y entonces vivíamos todos alrededor y girábamos todos alrededor. Y yo le voy a contar una cosa como esta. Nosotros nos sentábamos a estudiar por las noches, a las 9, 10 de la noche estudiábamos por lo regular siempre hasta la 1, 2 de la mañana y comenzábamos a contar cuántas bombas explotaban en la noche. Porque yo me acuerdo que esa fue una situación que vivimos nosotros en Bogotá en el año, creo yo, 88, 89. Además porque el narcotráfico, el tema de Pablo Escobar, bombas por montones, lo del DAS. Montones. Tuvimos personas, por ejemplo, con sus padres, con familiares, amigos que murieron en el avión de Avianca, personas que... Nosotros teníamos una compañera, por ejemplo, una niña de Pasto, que su papá, su hermana y el cuñado celebrando la graduación, el día de la graduación en una comida, los mataron en Poseto, por ejemplo. Entonces, fue una época muy convulsionada del país, realmente fue una época muy difícil y fue una época entonces que a través de todas esas experiencias vividas fueron formando nuestro carácter, nos fueron formando como personas. Yo hice mi carrera en 5 años y medio, un semestre me retiré en el año 88, a mediados del año 88 me retiré, estuve un semestre por fuera porque estaba muy joven, todavía era muy niño realmente, no tenía ni siquiera 18 años y ya llevaba viviendo 3 años por fuera de mi casa y entonces en ese momento paré mis estudios. Mi papá y mi mamá, que siempre fueron mi mayor apoyo, me acogieron con cariño, con ternura y me mostraron muchas cosas en la vida y me dijeron, mi amor, pues si eso es lo que querés, pues hacerle, pero pensarlo de nuevo. Y me volvieron y me impulsaron y ese fue un impulso definitivo. Ya en ese entonces, casi por esa misma época, queda Luz Helena embarazada de nuestro primer hijo. Y entonces, pues ahí entonces comienza Cristo a padecer también, porque ya no era solamente la tierra, sino la mujer de uno y el hijo de uno. Y entonces, en ese momento, Luz Helena se constituye en un baluarte fundamental para yo poder terminar mis estudios. Me convertí entonces en uno de los mejores estudiantes. Me volví juiciosísimo y me dediqué a estudiar, porque ya necesitaba sacar mi carrera lo más rápido posible
y avancé muchísimo en esos 2 años y medio. Avancé en esos 2 años y medio lo que no había avanzado en los 3 años y medio anteriores. Entonces fue una experiencia muy bonita. ¿Y usted por qué decidió ser ingeniero? Debe ser por lo que mi papá es ingeniero civil también. Y yo me acuerdo que era tan rebelde y entonces me dijo un día mi papá, ¿y usted qué quiere hacer? Y yo dije, no papá, yo no quiero hacer nada, yo no quiero ni estudiar, yo quiero es como vagar. Y entonces él me dijo, no mijo, yo soy ingeniero, yo trabajaba con él, yo recorría pues las obras con él y a mí me gustaba ese tema. Yo era muy práctico en el tema de presupuesto, yo era muy práctico en muchas cosas. Y entonces él de pronto viendo esa habilidad me dijo, no mijo, estudia ingeniería civil, que es una buena profesión, te permite ser independiente. Yo he sido toda mi vida una persona muy independiente. Desde que era un niño era muy independiente. Entonces, él entendía que ese era mi espíritu y entonces que esa carrera podía lograr entonces hacer que yo trabajara también en un futuro independiente y así fue realmente, así sucedió. Yo terminé mi carrera en Bogotá en el año 91, en diciembre de 1991, el siglo pasado también. No, tranquilo, ingeniero, todos aquí somos del siglo pasado. Es más, de las mejores cosas que pasaron en el 85 fue que nací yo. Bueno, imagine que cuando usted nació yo ya me estaba yendo para Bogotá. Entonces me gradué en el año 92. Presentamos la tesis a principios del año 92. Nos fue muy bien en toda esa presentación. Se cumplió el requisito y me gradué. Y desde ese momento me vine para Tuluá. Yo me acuerdo y les voy a contar una anécdota. Y es que cuando yo me presenté en la universidad, yo primero hice allá un preuniversitario en la misma Universidad Javeriana. Y entonces ya estando allá mi papá me dijo, pues presentate de una vez allá y te matriculas allá. Entonces me hicieron la entrevista. Y me hizo la entrevista a un señor, Mauricio Ramírez, un ingeniero civil, que fue muy amigo mío también cuando estuve en Bogotá. Me aconsejó mucho. Y en ese momento en la entrevista yo no lo conocía y entonces me preguntó, me dijo, bueno, y cuando te gradúes como ingeniero, ¿qué vas a hacer? Y entonces en ese momento Bogotá era un caos también. Bogotá no es esa ciudad hermosa que es hoy, Bogotá era una ciudad terrible. Y entonces yo le dije, no ingeniero, cuando yo me gradúe me voy de este pueblo feo, me vuelvo para mi tierra. Y entonces el ingeniero me dijo, pues hermano, eso es lo que estamos necesitando, que la gente se prepare, que la gente se eduque y se devuelva a su tierra, a hacer empresa, a aprovechar su profesión. Eso es lo que necesitamos. Aprobado, queda aceptado en la universidad. Entonces de una vez me aceptaron en la universidad. ¿Y eso se cumplió? Porque usted ha hecho muchas cosas en el centro del Valle del Cauca, ¿como cuáles? Nosotros hemos trabajado enormemente en el Valle del Cauca, en Risaralda, en Quindío, en Caldas. Nosotros hemos trabajado en muchísimas cosas. En Tuluá tuvimos una época en la que trabajamos todo a través de procesos licitatorios y construimos obras que hoy pueden ser consideradas importantes. Nosotros construimos el edificio de Teletuluá en Chiminangos, nosotros construimos el supermercado de Confamiliar Chiminangos, nosotros construimos el colegio de Confamiliar, es decir, nosotros hemos participado acá, hemos construido edificaciones, hemos trabajado en el tema de urbanismo, nosotros hemos trabajado mucho en el sector tanto público como privado. Gran parte de nuestro trabajo durante los primeros años fueron en el sector privado y ya después comenzamos a organizarnos, comenzamos a prepararnos para ser también constructores dentro del sector público. Hoy tenemos una proporción de nuestro trabajo en el sector público y otra en el sector privado. Ingeniero, o sea que usted cumplió lo que le dijo el que lo entrevistó ayer, se vino para su tierra a trabajar en su tierra. A trabajar en mi tierra, nosotros hemos sido bienaventurados, tenemos muchas bendiciones de Dios y hemos podido crear empresas, nosotros hemos podido generar empleo, le damos empleo a mucha gente y son empleos dignos, bien remunerados, como los ordena la ley y como sentimos nosotros que también deben ser las cosas. Yo me acordaba de unas palabras en estos días que decía Mauricio Armitage y decía que las personas que trabajaban con uno se tenían que sentir bien trabajando con uno. Y yo le cuento algo, Johnny. Las personas que trabajan con nosotros trabajan desde hace siglos. Son personas que llevan muchísimos años trabajando con nosotros. Son personas que ya no son solamente esos colaboradores nuestros, sino que son casi que de nuestra familia. Y así se consideran ellos, así los consideramos nosotros.
Hay empleados nuestros que llevan 25 años trabajando con nosotros desde que mi papá ejercía también su profesión. La persona de confianza mía, por ejemplo. ¿Lleva más tiempo con usted que su esposa, por ejemplo, ya? No, yo con mi esposa llevo 31 años. Lo que pasa es que ahí se suma todo, ¿no? Pero digo, gente ya de muchos años al lado de ustedes. A mi esposa la conocen desde toda una vida. Ingeniero, pero digo, gente ya de muchísimo, es que 25 años trabajando con una persona es... Claro. Germán, por ejemplo, que trabaja conmigo en la oficina, que me maneja toda la parte administrativa, lleva 20 años trabajando conmigo. O sea, pues que es toda una vida y así sucesivamente. Los contadores, muchos obreros de construcción, ingenieros, personas que hace muchos años trabajan con nosotros y nosotros hemos podido contribuir a que sean personas también pujantes, a que tengan prosperidad, a que sean personas de bien. Ingeniero, vamos a una nueva pausa, venimos para seguir dialogando. Centro Aguas desde su nacimiento trabaja para llevar a sus hogares agua potable certificada. Nos preocupamos día a día en la conservación del medio ambiente y hacemos que usted reciba calidad en nuestros servicios. Si tiene algún inconveniente, comuníquese a la línea 116. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida, Vigilado Superservicios. Oye, mi Tuluá, Diego Tenorio Azayús, un hombre serio que da más y mucho más. Diego Tenorio Azayús, porque de Tuluá él hará la mejor ciudad. Diego Tenorio Azayús, influyente, competitivo y social. Ya en Tuluá. Grafimanía. Producciones, taller creativo, tarjetas de presentación, impresión digital en gran formato, diseño gráfico, imagen corporativa, pendones digitales, screen, serigrafía, camisetas estampadas, mugs personalizados, avisos, comerciales para radio y televisión. Imprimimos sobre cualquier superficie. Para consulta gratis, llámenos al celular 310-822-5548. Grafimanía. Con su matrícula mercantil, protege la exclusividad en el nombre de su negocio. Acredita públicamente su calidad y condición de comerciante. Facilita la obtención de referencias y crédito ante proveedores, entre otros beneficios. Matricule y renueve su matrícula mercantil. Ser formal es mejor negocio. El Movimiento Ciudadano de la Gente para la Gente alcanzó su meta. Sumó 40.000 firmas. Doctor John Jairo Gómez Aguirre, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Me llena de orgullo que tantas tulueñas y tulueños estén creyendo en un proyecto para rescatar la gobernabilidad de Tuluá. Y los invito a seguir trabajando en una propuesta de la gente y para la gente. El Movimiento Ciudadano de la Gente para la Gente seguirá informando. Plan Integral de Movilidad Urbana de Tuluá, PIMU, una alternativa de transporte urbano formal para los tulueños. Espera la prueba piloto a partir del 3 de agosto. Alcaldía de Tuluá, José Germán Chepe Gómez, generando más hechos para el bienestar. Continuamos con el ingeniero Gustavo Adolfo L. Román. Cuando empezamos yo dije que estábamos como en sociología, quién es uno, de dónde viene. Entonces vamos con la otra clave de la sociología. ¿Para dónde va, ingeniero? Yo voy con la intención de convertirme en un gran dirigente a nivel nacional. Esa es mi intención. Yo definí que mi vida pública se iba a hacer a través del ejercicio político y definí entonces como tal que hay unas metas que debemos alcanzar y esas metas empiezan por lo que hoy estamos trabajando o continúan con lo que hoy estamos trabajando, ya gracias al camino que se ha recorrido en lo público y en lo privado, y queremos llegar a ser importantes para nuestro departamento, importantes para nuestro país. Yo quiero llegar a ser una persona reconocida a nivel nacional por su gestión, por su capacidad, por el respeto de las normas básicas, de los principios, de los valores. Una persona que sea de avance para
para el pueblo nuestro, para nuestro país. Usted ahora me explicó por qué se volvió ingeniero y por qué llegó a la política. Yo llegué a la política por un accidente. Yo era muy amigo, o no, mi papá era muy amigo de Francisco Javier Galvez Giraldo. Y en una reunión de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros me encontré con Francisco Javier Galvez Giraldo, me encontré con Pachito. Y Pachito tenía la intención de volver nuevamente a las lides políticas, eso fue en el año 1997. Y me invitó a que lo acompañara a unas reuniones. Y a mí me pareció interesante entonces lo que nosotros comenzamos a plantear en ese momento. En ese entonces... Hasta ahí usted no había hecho nada en lo público. Hasta ahí nunca había estado interesado siquiera pues en la parte política. En ese momento se vivió una circunstancia muy similar a la de ahora. Había un descontento muy grande de la comunidad, del pueblo frente a sus dirigentes. La gente quería un cambio también, la gente quería que sucediese algo diferente. Y nosotros comenzamos a interpretar ese sentimiento de la gente y trabajamos muy duro. Yo ayudé a que Pachito fuera alcalde de Tuluá, también metimos todo el trabajo que podíamos, hicimos todas las reuniones que fuesen posibles, hicimos un gran trabajo y Pacho entonces gana la alcaldía con una votación abrumadora. Y en ese momento entonces Pachito me invita a ser parte de la administración municipal. Eso fue un tiradero. ¿Esa era su primera experiencia ya como funcionario? Yo no quería ser funcionario público, eso fue un tema que duró prácticamente 2 meses pues para tomarse esa decisión. Ya a finales de diciembre Pachito, yo me acuerdo que fue un 25 de diciembre, Pachito me dijo: Tabito, yo quiero que usted me acompañe definitivamente, usted no me puede decir que no necesito que me acompañe en la administración. Y lo mismo que he hecho siempre, pues vine donde mi esposa y le dije: mi amor, ¿qué definimos con ese tema? Pachito me está diciendo que necesita decidir eso ya. Y ella me dijo: pues yo no estoy de acuerdo. Porque usted está ahí como toda su vida independiente, su propio jefe, entre comillas, y allá el tema era muy distinto. Me dijo: no estoy de acuerdo. Yo le dije, les puse también lo que habíamos planteado, y me dijo: pero así no estoy de acuerdo, si eso es lo que vos querés hacer, si crees que ahí puedes desarrollar tu vida también, yo te voy a apoyar. Y entonces me apoyó, y entonces me metí a la Secretaría de Obras Públicas. Estuve realmente 2 años y medio apenas. Ese ha sido mi gran paso por la administración pública. Pero que me imagino le sirvió para aprender muchas cosas. Fue algo determinante en mi vida. Definitivamente ese paso ha sido la mejor experiencia que yo he tenido en toda mi vida, en el conocimiento, en el aprendizaje, en la formación, y adicionalmente esa experiencia es la que me lleva entonces a pensar en hacer política. Fue ahí donde nació entonces esa pasión. Fue ahí donde yo encontré mi verdadera vocación. Mi verdadera vocación es hacer política. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que voy a hacer toda mi vida hasta que mi Diosito disponga de nosotros. Eso quiere decir que ahí comenzó su vida, su carrera política. ¿Y en qué momento dice, bueno, ya ha acompañado procesos, ya estuve en la administración, usted digamos empujó la maleta en muchas campañas, estuvo ahí, trabajó, ayudó? ¿Y en qué momento tomó la decisión de, bueno, ya no empujo la maleta de nadie, ahora voy a hacer mi propio proyecto? Se comienza a presentar a finales del 2006 también una crisis de liderazgo en Tuluá. Y en esa crisis de liderazgo, entonces yo postulo mi nombre. También lo hago como un acto de rebeldía, de oposición a un gobierno que nosotros habíamos trabajado para que subiera y que no interpretaba el sentir de nuestras comunidades. Y entonces, haciendo simplemente un ejercicio, porque lo hicimos en esa ocasión de esa manera, propuse mi nombre para la alcaldía y empecé la campaña y a la semana siguiente la tuve que parar porque a mi papá le dio un preinfarto. Y entonces nosotros hemos ido muy de la casa, entonces volvimos y paramos esa campaña por allá en noviembre y volvimos a iniciarla ya en marzo del año 2007. Hicimos una campaña muy bonita, de mucho trabajo, una campaña muy buena y obtuvimos el reconocimiento de una parte importante de la población tulueña. De hecho, usted dice que un ejercicio, por aprender por un ejercicio muy bueno, en votos fue muy buena. Fue muy bueno, fueron 16.000 votos. Fueron 16.343 votos en ese momento. Y cuando hicimos ese ejercicio entendimos entonces que la ciudadanía tulueña también quería tener otra opción, que querían un líder que fuera independiente, un líder que no obedeciera sino a ese mandato del pueblo, a esa intención del pueblo. Desde ese entonces nos trazamos la idea de que íbamos a postularnos de nuevo para las elecciones de 2011, se hizo un ejercicio inmenso, un ejercicio valiosísimo y obtuvimos una votación muy grande también. Ramiro Devia fue alcalde de Tuluá cuando
cuando la Alianza por Tuluá en ese momento obtuvo un poco más de 30.000 votos, pero es que el segundo obtuvo 3.000 o 4.000, que fue Jesús Ernesto Victoria. Y entonces yo obtuve la mayor votación que ha obtenido alguien en Tuluá para ser alcalde después de Ramiro Devia, y no gané. Eso le dice usted, obtuvo más votos que muchos alcaldes. Que todos los alcaldes de ahí para atrás, y no pudimos ganar. Eso generó, pues claro, generó un sinsabor muy grande, no solamente en nosotros, sino en la ciudadanía. Realmente la gente siempre nos lo expresó una vez terminadas esas elecciones, y durante estos 3 años y medio ha sido así, ha sido el común denominador. La gente dice que hubo fraude, la gente dice que hubo cosas, que hubo anomalías y lo que sea que haya sucedido. Esa situación también generó de alguna manera una frustración, porque lo que nosotros propusimos fue que la ciudadanía tulueña tuviera una representación escogida por la misma ciudadanía, que fuese una decisión propia de la ciudadanía. Y desafortunadamente lo que se hizo en esa campaña que dio paso a esta administración es que se le entregó prácticamente el manejo de nuestro municipio, de nuestra región, a personas extrañas a la ciudad, a personas que no tienen la pertenencia que tenemos nosotros por nuestro municipio y por nuestra gente, y que entonces definitivamente no han podido atender, escuchar las necesidades de nuestra comunidad y plantear soluciones reales, efectivas para nuestro propio pueblo tulueño. ¿Usted pensó en algún momento después de el 2011 en no voy más con temas políticos? Lo que pasa es que son dos cosas. Uno, yo siempre he pensado que mi vida es lo político, ya después de que empecé en el año 2001. Entonces, hay que diferenciar eso. Una cosa es que uno sigue haciendo política, y otra cosa es pensar, no querer hacer nuevamente una postulación a la alcaldía. Y eso sí lo pensamos, y lo pensamos casi siempre. Prácticamente hasta el mes de abril pensamos que no me iba a postular de nuevo, pensé que no iba a volver a hacer ese ejercicio, que ya había sido suficiente. ¿Qué hizo que dijera, no, venga, vuelvo y participo? Bueno, ahí hubo 2 elementos que son importantísimos para llevar a tomar esa decisión. Lo primero es que nosotros consideramos que las personas que están postuladas no tienen la capacidad suficiente, no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento necesario para sacar adelante nuestro municipio. Y lo hablábamos ahora, no se trata solamente de administrar los recursos del municipio, pues eso es simplemente lo hace el administrador de una finca, pues simplemente administra los recursos de un municipio. A mí me parece que más importante que eso es la capacidad de gestión que nosotros podamos tener, el compromiso, la responsabilidad, la capacidad de lograr llegar a donde sea necesario para obtener los recursos necesarios que hoy necesita nuestro municipio, que hoy necesita incluso la región Centro Valle y Caucana para lograr avanzar y dar un paso más adelante. Hoy necesitamos inversiones superiores a los 300.000 millones de pesos, y eso ni en sueños lo va a tener el municipio con sus recursos propios. Pero la plata sí está, digo, no acá, pero está en Bogotá. Claro, es que hay recursos, y no solamente en Bogotá, Johnny, hay muchísimos recursos de cooperación internacional que nunca en la vida han sido mirados desde acá, de lo local. Nosotros pensamos que Tuluá empieza en Estambul y termina en Los Olivos, es decir, la visión de la dirigencia local en Tuluá ha sido supremamente corta, y consideramos que quienes hoy también tienen postulados sus nombres para la alcaldía no tienen ni siquiera la experiencia administrativa dentro de lo privado ni dentro de lo público para asumir esa responsabilidad de gestión. Y adicionalmente, nosotros que hemos tenido la fortuna de formarnos, de educarnos, que hemos tenido experiencias exitosas, que hemos trasegado, que hemos viajado, que hemos entendido muchísimas cosas de la vida, sabemos que tenemos unas capacidades enormes, y cuando uno tiene la capacidad de hacer algo en la vida, tiene la responsabilidad de hacerlo. Y eso entonces es lo que realmente determina que me postule nuevamente a la alcaldía de Tuluá. Ingeniero, como para ir terminando, usted entonces uno podría concluir de sus palabras que usted piensa que Tuluá no necesita un administrador sino un gestor. Totalmente de acuerdo, Johnny. Tuluá necesita una persona capaz de hacer gestión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nosotros necesitamos ir a tocar puertas, nosotros necesitamos
presentar proyectos, hacer la gestión que sea suficiente, amplia y suficiente, que nos permita entonces que nosotros podamos traer los recursos. Y no hablamos solamente de lo público, hablamos de que entonces también tenemos que tocar puertas para que llegue la empresa privada, tenemos que generar las condiciones, adecuar las áreas que sean útiles para poder que se establezca aquí la misma industria, las mismas empresas que son generadores de riqueza y de empleo. Es decir, tenemos un compromiso muy grande que no lo vamos a lograr solamente administrando los 2 o 3 pesos que tiene el municipio de Tuluá. Y además, con un tema que es importantísimo, Johnny, y volvemos a lo mismo de hace 4 años. Somos nosotros los tulueños, los que tenemos en nuestras manos la capacidad de decidir. Somos nosotros única y exclusivamente los tulueños quienes podemos decidir quiénes nos van a gobernar. No pueden seguir habiendo imposiciones, no podemos tener imposiciones desde Cali o desde Bogotá diciéndonos que este es el candidato, que esta o que aquel, y definitivamente la decisión la tenemos en nuestras manos, somos los tulueños, somos nosotros los que vivimos acá, somos nosotros los que sentimos nuestra tierra, somos nosotros los que amamos nuestra tierra y nuestra gente. Entonces esa es nuestra responsabilidad. Ingeniero, muchas gracias por este espacio, obviamente vamos a dialogar. De aquí al 25 de octubre hay mucho por hablar todavía. Para hablar, sí. Y muchas cosas por hablar. Así es, muchas gracias, Johnny, muy formal. A usted, ingeniero, muy amable. Ha sido entonces el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román. Hemos compartido un rato muy agradable con él, lo vamos a tener en nuevas ocasiones porque hay muchos temas por hablar. A partir del 25 de este mes, cuando oficialmente se inscriban todos los precandidatos como candidatos, ya será momento de ver qué programas de gobierno fueron los que inscribieron y cómo van a desarrollar esas propuestas. Hola, yo soy Gustavo Adolfo Vélez Román, pertenezco a la generación del cambio, pertenezco a la generación que cree que todo es posible. Los invito a que nos acompañen en el próximo programa y que conozcan de nuestra propia voz qué es lo que queremos nosotros para nuestro municipio y para nuestra gente.